En las profundidades del silencio eterno, donde las almas descansan en la esperanza de la misericordia divina, existe un sonido que puede atravesar las barreras entre la vida y la muerte, entre el tiempo y la eternidad, entre el sufrimiento y la liberación. Es el sonido del rosario siendo rezado por un corazón lleno de amor, por una voz que intercede con lágrimas, por alguien que entiende que la muerte no es el final sino solo una puerta hacia lo que realmente importa. Santa Teresa de Ávila, desde su lugar en la gloria celestial, ha visto con sus propios ojos espirituales lo que sucede realmente cuando tú tomas las cuentas sagradas entre tus dedos y pronuncias esas oraciones antiguas por las almas que ya no están contigo. Y lo que ella ha contemplado es tan extraordinario, tan conmovedor, tan lleno de esperanza que hoy quiere revelártelo porque necesitas saber que cada Ave María que pronuncias, cada gloria al Padre que susurras, cada misterio que contemplas tiene un poder que trasciende todo lo que puedes imaginar. Si has perdido a alguien querido, si sientes que las palabras no son suficientes para expresar tu dolor, si te preguntas si tus oraciones realmente llegan hasta donde ellos están, este mensaje cambiará para siempre tu comprensión del rosario y su poder místico para transformar el destino eterno de las almas. Pero déjame comenzar contándote algo que cambió la vida de Mercedes, una mujer de Madrid que perdió a su hijo de 18 años en un accidente automovilístico. Durante meses después del funeral, Mercedes vivía sumida en una tristeza tan profunda que había perdido las ganas de seguir viviendo. No podía dormir sin soñar con él, no podía comer sin recordar sus comidas favoritas, no podía respirar sin sentir que el aire mismo se había vuelto más pesado desde que él ya no estaba. Los psicólogos le decían que el duelo tenía etapas y que eventualmente pasaría, pero Mercedes sabía en su corazón que había algo más profundo que necesitaba sanar, algo que ni la terapia ni los medicamentos podían tocar. Una noche desesperada, se arrodilló frente a la imagen del Sagrado Corazón que tenía en su dormitorio y le gritó a Dios con toda la fuerza de su alma rota: si realmente existes, si realmente amas a mis hijos más que yo misma, dame una señal de que mi hijo está bien, de que mis oraciones pueden ayudarlo, de que no he perdido para siempre la oportunidad de hacer algo por él. Esa misma noche Mercedes tuvo un sueño que cambiaría todo. En su sueño estaba caminando por un jardín hermoso donde la luz tenía una calidad diferente, más dorada, más vivificante que cualquier luz que hubiera visto antes. Y allí, bajo un árbol cuyas flores jamás había visto en la tierra, estaba Santa Teresa de Ávila con su hábito carmelita, sonriéndole con una ternura infinita. Santa Teresa se acercó a Mercedes y le puso una mano sobre el corazón mientras le decía: hija mía, tu hijo está aquí conmigo en el lugar de la purificación, donde las almas aprenden a amar como Dios ama antes de poder entrar completamente en su presencia. Está aprendiendo, está creciendo, está sanando de las heridas que la vida terrenal dejó en su alma. Pero necesita tu ayuda, necesita tus oraciones, especialmente necesita que reces el rosario por él, porque cada Ave María es como una gota de agua fresca para quien tiene sed, cada gloria es como una brisa suave para quien siente calor, cada misterio es como una ventana que permite que más luz del cielo entre en su experiencia. Y entonces Santa Teresa le mostró algo que Mercedes nunca olvidaría. En la visión, Santa Teresa llevó a Mercedes a un lugar donde podía ver a su hijo, no como lo recordaba en la tierra sino como realmente era ahora. Un alma luminosa pero rodeada de una especie de niebla gris que representaba todo lo que aún necesitaba ser purificado en él. Estaba rodeado de otros jóvenes que habían muerto prematuramente, todos en proceso de sanación, todos necesitando las oraciones de sus seres queridos en la tierra para acelerar su purificación y permitirles avanzar hacia la plenitud de la gloria celestial. Y mientras Mercedes observaba, vio como cada vez que alguien en la tierra rezaba un rosario por estas almas, aparecían como rayos de luz dorada que penetraban la niebla gris y la disolvían poco a poco, permitiendo que la verdadera luz del alma brillara con mayor intensidad. Era la visualización más hermosa y esperanzadora que Mercedes había experimentado jamás, pero también la más motivadora, porque entendió que su dolor podía convertirse en poder, que su amor podía convertirse en liberación para su hijo. Antes de continuar con esta revelación que puede cambiar para siempre tu manera de orar por los difuntos, necesito decirte algo a ti que estás aquí ahora mismo. Sé que no has llegado por casualidad. Tal vez estás viviendo una noche oscura, esa donde el alma no encuentra consuelo, donde la fe parece dormida y todo parece sin sentido. Quizás sea una pérdida que no comprendes, un dolor que se repite, un silencio de Dios que asusta. O tal vez hay alguien que ya no está contigo físicamente pero que sigue viviendo en tu corazón, alguien por quien te preguntas si tus oraciones realmente pueden hacer una diferencia en su destino eterno. Lo sé porque he leído cientos de testimonios de personas como tú,
que encontraron consuelo y propósito cuando descubrieron el verdadero poder del rosario para las almas del purgatorio. Por eso quiero pedirte algo muy sencillo pero poderoso: escribe en los comentarios la palabra liberación. No necesitas decir nada más, solo esa palabra. Porque cada vez que alguien escribe liberación, está abriendo una puerta para que las almas que esperan en el purgatorio reciban un rayo de luz celestial a través de tu intención de orar por ellas. Cada comentario es como una vela encendida en el claustro del alma, una promesa de intercesión que alivia el sufrimiento de quienes ya no pueden orar por sí mismos. No es solo por ti. Es por todas las almas que necesitan tus oraciones para completar su camino hacia Dios. Así que por favor, detén por un momento el vídeo y comenta liberación. Tu participación puede ser justo lo que un alma necesitaba para dar el siguiente paso hacia la eternidad bienaventurada. Mercedes despertó de ese sueño con una claridad y una esperanza que no había sentido desde la muerte de su hijo. Inmediatamente se dirigió a su cajón donde guardaba el rosario que su madre le había regalado cuando se casó, un rosario que había permanecido olvidado durante años porque ella había pensado que esas oraciones repetitivas eran demasiado simples, demasiado mecánicas para un Dios tan grande. Pero ahora entendía que en esa aparente simplicidad había un poder que trasciende la comprensión humana. Un poder que Santa Teresa había experimentado personalmente durante sus años de vida mística y que ahora compartía generosamente con todas las almas que estuvieran dispuestas a creer y actuar en consecuencia. Mercedes comenzó esa misma noche una novena de rosarios por su hijo, y cada noche durante 9 días consecutivos, se arrodillaba en el mismo lugar donde había tenido su visión y rezaba los 15 misterios completos, imaginando cada Ave María como un abrazo de luz que llegaba hasta donde él estaba. El cambio fue inmediato y profundo. No solo en Mercedes, quien comenzó a experimentar una paz que superaba todo entendimiento, sino también en los sueños que comenzó a tener cada noche. En estos sueños podía ver a su hijo gradualmente más luminoso, más libre, más cerca de la presencia completa de Dios. Pero lo más impactante vino al 9º día, cuando en su sueño final de la novena, vio a su hijo completamente transformado en luz pura, rodeado de ángeles, con una sonrisa de gratitud infinita dirigida hacia ella, antes de desaparecer hacia una luz tan brillante que despertó del sueño con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Había experimentado lo que Santa Teresa llama la confirmación de la liberación, la certeza interior de que sus oraciones habían cumplido su propósito y que su hijo había completado su purificación y entrado en la gloria eterna. Pero esto es solo el comienzo de lo que Santa Teresa quiere revelarte sobre el poder del rosario para las almas. Durante sus éxtasis místicos más profundos, cuando Cristo la llevaba en visión a contemplar los misterios del cielo, del purgatorio y del infierno, ella pudo observar directamente cómo funcionan las oraciones de intercesión en el reino espiritual. Y una de las revelaciones más impactantes que recibió fue sobre el rosario específicamente, sobre por qué esta oración tiene un poder tan especial para liberar almas del purgatorio y acelerar su camino hacia la beatitud eterna. Según lo que Cristo le mostró, el rosario combina 3 elementos que lo hacen irresistible para el corazón misericordioso de Dios: la intercesión de María, que como madre tiene una autoridad especial para pedir por sus hijos; la contemplación de los misterios de la vida de Cristo, que son la fuente de toda gracia; y la repetición meditativa, que crea una corriente continua de amor que fluye desde la tierra hasta el cielo. Santa Teresa describía el efecto del rosario en las almas del purgatorio como lluvia de misericordia sobre tierra sedienta. Explicaba que cuando alguien en la tierra reza el rosario por una alma específica, esa alma experimenta inmediatamente un alivio en su sufrimiento purificador, como si hubiera recibido una brisa fresca en medio del calor intenso. Pero el efecto va más allá del alivio temporal. Cada rosario completo crea lo que ella llamaba créditos de amor, que se acumulan a favor del alma, permitiéndole avanzar más rápidamente a través de las etapas de purificación necesarias antes de poder contemplar el rostro de Dios cara a cara. Era como si cada oración fuera una escalera espiritual que permitía al alma subir un peldaño más hacia la cima de la montaña celestial. Pero había algo aún más extraordinario en las revelaciones que Santa Teresa recibió sobre el rosario. Cuando se reza con verdadero amor, con lágrimas genuinas, con el corazón verdaderamente preocupado por el bienestar eterno del difunto, el poder liberador se multiplica exponencialmente. Cristo le mostró que una sola persona rezando el rosario con amor perfecto puede liberar a un alma del purgatorio en una sola noche, porque el amor perfecto es irresistible para Dios y activa todas las gracias que Jesús mereció con su pasión y muerte. Por eso, decía Santa Teresa, no es la cantidad de rosarios lo que importa tanto como la calidad del amor con que se rezan, la sinceridad de la intención,
la profundidad de la compasión por quien sufre lejos de la presencia completa de Dios. Déjame contarte lo que le pasó a Francisco, un hombre de Guadalajara que había vivido durante 20 años con la culpa devastadora de no haber podido reconciliarse con su padre antes de su muerte. Su padre había sido un hombre difícil, orgulloso, que había herido profundamente a Francisco durante su juventud con palabras duras y rechazo emocional. Cuando Francisco se casó, decidió cortar toda comunicación con él, creyendo que era lo mejor para su nueva familia. Pero cuando recibió la llamada diciéndole que su padre había muerto súbitamente de un infarto, la culpa lo consumió. No había podido pedirle perdón, no había podido decirle que lo amaba a pesar de todo, no había podido darle la oportunidad de ser el abuelo que tal vez habría querido ser para sus nietos. Francisco vivía atormentado preguntándose dónde estaría su padre, si había muerto en gracia de Dios, si había sufrimiento eterno esperándolo por sus errores como padre. Una noche, después de una discusión particularmente dolorosa con su esposa sobre su depresión constante, Francisco decidió hacer algo que nunca había hecho, rezar un rosario completo por su padre. No sabía cómo hacerlo correctamente, no recordaba todos los misterios, pero tomó el rosario que había pertenecido a su abuela y comenzó a orar desde el corazón, pidiendo perdón por su orgullo, pidiendo misericordia para su padre, pidiendo a María que intercediera por ambos. Mientras rezaba, las lágrimas comenzaron a fluir, 20 años de dolor acumulado saliendo finalmente de su alma en forma de súplica desesperada. Y en algún momento durante ese rosario, Francisco sintió una presencia en la habitación, una sensación de paz que no había experimentado desde la infancia, una certeza inexplicable de que sus oraciones estaban siendo escuchadas y respondidas. Esa noche Francisco tuvo el sueño más vívido de su vida. En el sueño estaba parado en un lugar que parecía estar entre la tierra y el cielo, un lugar de luz suave donde pudo ver a su padre tal como era realmente en su alma, sin las máscaras de orgullo y dureza que había usado en vida. Su padre se acercó a él con lágrimas en los ojos y le dijo: «Hijo, yo también necesitaba pedirte perdón. El orgullo me impidió ser el padre que merecías, pero aquí he aprendido lo que realmente significa amar. Tus oraciones han sido como medicina para mi alma. Cada Ave María que pronunciaste esta noche alivió años de remordimiento que había estado cargando. Sigue orando por mí, sigue enviándome ese amor a través del rosario, porque con cada oración me acerco más a poder abrazarte para siempre en la presencia de Dios». Francisco despertó transformado, sabiendo que había encontrado la manera de sanar tanto su propia culpa como el sufrimiento de su padre. Durante los siguientes 6 meses, Francisco rezó un rosario diario por su padre, y cada noche tenía sueños donde podía ver el progreso de su alma, como una flor abriéndose gradualmente a la luz del sol divino. Pero el cambio más notable fue en Francisco mismo. La depresión desapareció, su matrimonio se fortaleció, su relación con sus hijos mejoró dramáticamente, porque al liberar a su padre del purgatorio, también se había liberado a sí mismo de las cadenas de culpa y resentimiento que había cargado durante décadas. Y en el 6º mes, tuvo un último sueño donde vio a su padre completamente transformado en luz, despidiéndose con una sonrisa de gratitud infinita antes de elevarse hacia una luz tan brillante que Francisco supo que había alcanzado finalmente la visión beatífica de Dios. Santa Teresa enseñaba que estos sueños y visiones no son coincidencias ni productos de la imaginación, sino verdaderas comunicaciones espirituales que Dios permite para consolarnos y confirmarnos que nuestras oraciones están teniendo efecto real en la eternidad. Ella misma había experimentado visiones similares cuando rezaba por las almas de las monjas difuntas de su convento, y Cristo le había explicado que estas confirmaciones se dan especialmente a quienes oran con fe genuina y amor desinteresado, para animarlos a continuar intercediendo y para demostrarles que la muerte no rompe los vínculos del amor verdadero. Según las revelaciones que recibió, el rosario es particularmente poderoso porque cada misterio que contemplamos conecta directamente con algún aspecto de la redención que Cristo logró para nosotros, y esa conexión crea un canal directo de gracia que fluye desde el Calvario hasta el lugar donde las almas esperan su liberación final. Pero Santa Teresa también recibió revelaciones específicas sobre cómo rezar el rosario de la manera más efectiva para las almas del purgatorio. Primero enseñaba que debía rezarse en un lugar tranquilo, preferiblemente ante una imagen sagrada, porque el recogimiento exterior favorece el recogimiento interior necesario para que las oraciones tengan máximo poder. Segundo, antes de comenzar, debía hacerse una ofrenda específica, entregando todos los méritos del rosario que se iba a rezar al alma por la cual se intercedía, renunciando a cualquier beneficio espiritual personal para que toda la gracia fuera directamente a quien la necesitaba. Tercero, cada Ave María debía pronunciarse lentamente con pausa entre cada una,
permitiendo que el corazón sintiera realmente lo que la boca estaba diciendo, porque las oraciones mecánicas tienen menos poder que las oraciones conscientes. Cuarto, durante cada misterio, debía hacerse una petición específica relacionada con ese aspecto de la vida de Cristo. Por ejemplo, durante los misterios gozosos, pedir que el alma recibiera la alegría celestial que disolviera toda tristeza de su experiencia terrenal. Durante los misterios dolorosos, pedir que los sufrimientos de Cristo se aplicaran directamente a la purificación del alma, acelerando el proceso y aliviando su dolor. Durante los misterios gloriosos, pedir que el alma participara de la gloria de la resurrección y pudiera ver ya desde lejos la belleza de la patria celestial que la esperaba. Y quinto, el rosario debía terminarse siempre con una oración espontánea del corazón, hablándole directamente al alma como si estuviera presente, expresándole amor, perdón si era necesario, y la promesa de continuar orando hasta saber con certeza que había alcanzado la liberación completa. Santa Teresa también revelaba algo que puede sorprender a muchos: las almas del purgatorio pueden y efectivamente oran por quienes oran por ellas. Es un intercambio de amor que trasciende la muerte, donde las oraciones que enviamos hacia ellas regresan multiplicadas en forma de bendiciones, protección y gracias especiales para nuestra propia vida terrenal. Por eso, decía Santa Teresa, nunca debemos ver las oraciones por los difuntos como un sacrificio unilateral, sino como una inversión de amor que produce dividendos eternos tanto para ellos como para nosotros. Las almas purificadas tienen una capacidad especial de intercesión ante Dios porque ya están confirmadas en gracia y no pueden pecar, por lo que sus oraciones tienen una pureza y eficacia que nuestras oraciones terrenales a menudo no alcanzan debido a nuestras imperfecciones. Quiero compartir contigo el testimonio de Elena, una mujer de Valencia que perdió a su esposo después de 40 años de matrimonio. Elena quedó no solo devastada emocionalmente sino también en una situación económica muy difícil, porque su esposo había manejado todas las finanzas y ella descubrió después de su muerte que había deudas significativas que no conocía. Durante meses, Elena luchó no solo con el duelo sino también con la angustia de posiblemente perder su casa, de no tener suficiente dinero para los gastos básicos, de sentirse completamente perdida en un mundo que de repente se había vuelto hostil y complicado. Pero Elena era una mujer de fe profunda, y recordó las enseñanzas que había escuchado sobre el poder del rosario para las almas del purgatorio y cómo esas almas, una vez liberadas, se convertían en intercesores poderosos para quienes las habían ayudado. Elena decidió hacer un pacto espiritual con su esposo difunto. Cada día, durante un año completo, rezaría un rosario completo por él, aplicando todos los méritos para acelerar su purificación. Pero también le pediría que una vez libre, intercediera ante Dios por su situación económica desesperada. Elena entendía que no era un intercambio comercial sino un intercambio de amor. Ella daría su tiempo y su oración por amor a él, y él intercedería por amor a ella una vez que estuviera en condiciones de hacerlo efectivamente. Durante los primeros meses, no hubo cambios visibles en su situación económica, pero Elena persistió en sus oraciones, confiando en que algo estaba sucediendo en el reino invisible aunque ella no pudiera verlo todavía. En el 8º mes de su novena anual, Elena comenzó a experimentar lo que solo puede describirse como milagros financieros pequeños pero consistentes. Un cheque inesperado por un seguro que había olvidado, un reembolso de impuestos más grande de lo esperado, oportunidades de trabajo de medio tiempo que aparecían justo cuando más las necesitaba, ofertas de ayuda de vecinos y familiares que llegaban exactamente en los momentos más críticos. Pero lo más extraordinario vino en el 10º mes, cuando Elena recibió una carta de un abogado informándole que había sido beneficiaria de una herencia de una tía lejana que había muerto y la había recordado en su testamento sin que Elena lo supiera. La cantidad era exactamente suficiente para pagar todas las deudas de su esposo y dejarle una pequeña pensión que le permitiría vivir cómodamente el resto de sus días. Esa noche Elena tuvo un sueño donde vio a su esposo radiante de luz, acompañado por la tía que le había dejado la herencia, ambos sonriendo con amor infinito. Su esposo le dijo: «Amor mío, tus oraciones me liberaron del purgatorio hace ya varios meses, y desde entonces he estado intercediendo día y noche ante el trono de Dios por tu bienestar. Convencí a nuestra tía, que también estaba en purificación, para que pidiera a Dios que te recordara en su testamento antes de morir. Es nuestra manera de agradecerte por habernos ayudado a llegar más rápido a esta gloria indescriptible». Elena despertó con una gratitud tan profunda que lloró de alegría durante horas, entendiendo que había experimentado personalmente la realidad de la comunión de los santos, esa conexión eterna de amor que une a todos los hijos de Dios más allá de la muerte.
Ahora quiero revelarte algo aún más extraordinario que Santa Teresa aprendió sobre el rosario y las almas del purgatorio. En una de sus visiones más profundas, Cristo le mostró que cuando alguien comienza a rezar consistentemente el rosario por las almas del purgatorio, no solo ayuda a esas almas específicas sino que se convierte en lo que él llamó un canal de liberación masiva. Es decir, las gracias que se generan por esa práctica fiel son tan abundantes que se derraman sobre muchas otras almas que no tienen a nadie que ore por ellas, las almas olvidadas, las almas abandonadas, las almas que murieron sin familia o cuyos familiares no creen en el poder de la oración. Santa Teresa vio en visión cómo cada persona que adoptaba la práctica diaria del rosario por los difuntos se convertía en un faro de luz en el purgatorio, atrayendo hacia sí no solo a las almas por las que oraba específicamente sino también a multitudes de almas anónimas que recibían beneficios indirectos de esa corriente de gracia. Por eso, decía Santa Teresa, quien reza diariamente el rosario por las almas del purgatorio nunca está orando solo por una o dos personas, sino participando en una obra de misericordia cósmica que afecta a miles de almas simultáneamente. Y estas almas, una vez liberadas, se convierten en un ejército celestial de intercesores que protegen, bendicen y guían al fiel que las ayudó a alcanzar la libertad eterna. Es una de las inversiones espirituales más rentables que se pueden hacer, porque genera dividendos eternos tanto en esta vida como en la vida venidera, creando una red de amor y protección que trasciende todas las limitaciones del tiempo y el espacio. Pero Santa Teresa también advertía sobre la importancia de la perseverancia en esta práctica. Explicaba que las almas del purgatorio experimentan el tiempo de manera diferente a como lo experimentamos nosotros en la tierra, y que lo que para nosotros puede parecer una eternidad de oraciones sin resultados visibles, para ellas puede ser exactamente el tiempo necesario para completar su purificación. Por eso recomendaba comprometerse a orar por periodos específicos como novenas, cuarentenas, o incluso años completos, sin desanimarse por la aparente falta de confirmaciones externas. La fe, decía, debe ser más fuerte que la evidencia sensorial, y el amor debe ser más duradero que las emociones cambiantes. También enseñaba que era especialmente poderoso ofrecer rosarios por las almas de familiares con quienes se habían tenido relaciones difíciles en vida, porque estas oraciones tienen un poder sanador que trasciende la muerte y puede resolver conflictos que parecían irreconciliables en el plano terrenal. Santa Teresa había experimentado esto personalmente con algunos miembros de su familia, que habían muerto sin que ella pudiera reconciliarse completamente con ellos, y a través de sus oraciones había logrado no solo ayudarlos en su purificación, sino también sanar las heridas que esas relaciones habían dejado en su propio corazón. Mientras te preparas para adoptar esta práctica transformadora en tu propia vida, Santa Teresa quiere que recuerdes que el rosario por las almas del purgatorio no es solo un acto de caridad hacia los difuntos sino también un camino de crecimiento espiritual para quien lo practica. Cada rosario rezado con amor desarrolla la capacidad de contemplación, profundiza la relación personal con María y Jesús, fortalece la fe en las realidades eternas, y crea una sensibilidad especial para las cosas del espíritu que enriquece enormemente la experiencia diaria de la vida cristiana. Es una escuela de amor que enseña a amar desinteresadamente, a esperar pacientemente, a confiar completamente en la bondad de Dios incluso cuando no podemos ver inmediatamente los resultados de nuestras oraciones. Santa Teresa también recomendaba mantener un diario espiritual donde anotar las fechas en que se comenzaba a orar por cada alma específica, cualquier sueño o experiencia especial relacionada con esas oraciones, y las confirmaciones o bendiciones que se iban recibiendo como resultado de esta práctica. Este diario se convertiría con el tiempo en un testimonio personal del poder del rosario y una fuente de aliento durante los periodos de sequedad o desánimo que inevitablemente llegan en cualquier vida de oración consistente. Además, recomendaba compartir esta práctica con otros familiares o amigos, porque las oraciones comunitarias tienen un poder multiplicado y las almas del purgatorio reciben mayor alivio cuando varias personas se unen para interceder por ellas. Finalmente, Santa Teresa quería que supieras que adoptar la práctica diaria del rosario por las almas del purgatorio es una de las decisiones más importantes que puedes tomar en tu vida espiritual, porque te conecta directamente con el corazón misericordioso de Dios, te hace participar en la obra redentora de Cristo, te coloca bajo la protección especial de María, y te garantiza intercesores poderosos para toda la eternidad. Es una decisión que trasciende esta vida y que te acompañará hasta la hora de tu propia muerte, cuando las almas que hayas ayudado a liberar estarán esperándote para acompañarte en tu propio paso hacia la eternidad bienaventurada. Si has llegado hasta aquí, es porque Santa Teresa ha tocado algo profundo en ti. No fue casualidad.
Ella conoce el lenguaje del alma que sufre y ha querido encontrarte hoy para revelarte este secreto que puede transformar no solo tu vida sino también el destino eterno de las almas que más amas. Te invito a que te suscribas a este canal para seguir recibiendo enseñanzas, meditaciones, revelaciones y testimonios que fortalecen el espíritu. Aquí no estás solo. Aquí caminamos contigo como en un convento de almas que oran en comunidad, aunque estén separadas por distancia. Activa la campanita, no para seguir un canal, sino para que ninguna palabra que Dios quiera enviarte se pierda. Y recuerda, cada vídeo que ves, cada oración que escuchas, es una forma en que Santa Teresa intercede por ti desde el cielo. Que cada rosario que reces se convierta en un puente de luz entre tu corazón y las almas que esperan tu intercesión, que cada Ave María pronunciada con amor acelere el camino de liberación de quienes ya no pueden orar por sí mismos, y que cada alma que ayudes a alcanzar la gloria eterna se convierta en tu protector y guía para el resto de tu camino hacia la eternidad bienaventurada. Que Santa Teresa de Ávila, esa mujer extraordinaria que conoció los secretos más profundos de la intercesión mística, te acompañe en esta práctica transformadora que unirá para siempre tu corazón con el corazón misericordioso de Dios.